lleguemos muchos, puede ser una incongruencia, ¿o no? Sí, como que ahí no nos gustó mucho esa parte, pero vamos a empezar suavecito este estudio. Bien, hermanos, esta serie de estudios que queremos hacer tienen que ver con la oración. Y si pudiéramos darle un nombre, y casi siempre a los estudios bíblicos se les da un nombre muy técnico, pero como este estudio no es un estudio tan exegético, tan expositivo, quiero darle un nombre más bien inspiracional, porque el resultado de este estudio, hermano, no solamente tiene que llegar a engrosar nuestro entendimiento, sino que tiene que producir un fruto en nuestra vida. ¿Cuál cree usted que es el fruto que debería producir esta serie de estudios bíblicos? No, que oremos más, ¿ya? Entonces, pudiéramos llamarle a este estudio un viaje al corazón de Dios. Un viaje al corazón de Dios. Y esta primera parte podríamos titularla como el valor extraordinario de la oración. Y bueno, me estoy basando en unas notas, un estudio bíblico del pastor Charles Price, y obviamente también complementando con otros autores. El valor extraordinario de la oración. Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 5 en adelante. Vamos a leer hartos versículos bíblicos, pero también es importante que usted tome notas. Vamos a procurar, hermano, al final desarrollar un taller de conversación grupal y también tener un tiempo de oración. Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante. Usted ya debería saber qué es lo que hay ahí. ¿Sí? Hay varios pasajes de la Biblia, hermano, que nosotros ya deberíamos saber, según el libro y el capítulo, qué es lo que encontramos en esa porción de la Escritura. Hay una oración muy célebre aquí en este capítulo que es el Padre Nuestro, ¿ya? Que se ha entendido muchas veces como un rezo, pero no es un rezo, sino más bien es un modelo de oración dada por el propio Señor Jesucristo para enseñarnos a orar. Y quiero que note eso, que es una de las cosas que vamos a decir en este día, que el Señor enseñó a orar. Entonces es algo que usted debe manejar. Le voy a pedir a Eduardo si me ayuda a acomodar a la gente que va llegando. El próximo miércoles, hermano, vamos a hacer los estudios bíblicos abajo, así que espero que venga. Mateo capítulo 6, verso 5. Dice así: cuando estéis orando, se fija, no dice cuando estéis rezando, sino cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas. Esto es algo extraordinario. Los hipócritas pueden orar, hermano, que aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para exhibirse ante los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa, toda su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento interior y tocando tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Estoy leyendo la Biblia textual en su cuarta edición. Y orando, no parloteéis vanamente como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Por qué Dios nos pide que oremos si Él ya sabe lo que necesitamos? Piense y reflexione un momento en eso. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dejémoslo hasta ahí. Aquí hay varias cosas que debemos notar del texto bíblico. Primero, que el Señor Jesucristo enseñó a orar. Eso es algo que debemos establecer en este día. Y también más adelante nos vamos a dar cuenta que los discípulos también pidieron que el Señor les enseñara a orar. Y eso pareciera ser algo que no le hemos dado todo el valor que tiene. Que los discípulos pidan que les enseñen a orar y que el Señor le haya enseñado a sus discípulos a orar. También el Señor inmediatamente hace una distinción entre cuál podría ser la oración eficaz, verdadera, y la que no lo es. En el contexto en el que el Señor está diciendo esto, los judíos tenían definidas algunas horas en las cuales ellos oraban, y ellos justamente se posicionaban en el lugar más público, en esa hora en la cual ellos sabían que tenían que orar, y oraban en voz alta y hacían todo un alarde para que la gente los mirara y dijera: wow, este es un hombre de oración. El Señor está diciendo: no hagan eso, sino que entren en su habitación. ¿Qué cosa el Señor está tratando de, o con qué cosa está tratando el Señor de identificar la oración? ¿Qué cosa uno tiene
en un lugar privado, en el dormitorio, que es intimidad. Entonces, lo primero que debemos entender que la oración, y es por eso que esta serie de estudios se podrían llamar un viaje al corazón de Dios, la oración tiene que ver con la intimidad para con Dios. Y otra cosa, como el Señor empieza la oración, es muy importante también notar que Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración de un cristiano es, él sabe a quién ora y sabe dónde está aquel ser maravilloso al cual oramos. Sabemos a quién oramos y sabemos dónde está. Padre nuestro que estás en los cielos. Eso nos debe distinguir, ¿cierto?, de todo tipo de oración mística de otros credos que oran quizás a un ser que no le conocen su nombre, que no saben dónde está. Nosotros sí sabemos dónde está, sabemos cómo se llama y sabemos que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Bien. Establezcamos un primer punto entonces, y es que la oración es una de las partes más importantes de la vida cristiana, pero increíblemente es una de las más descuidadas. Mire, la manera más fácil de sentirnos en deuda al hablar de nuestra vida cristiana es hablar de nuestra oración. Cuando usted habla de su vida de oración, probablemente usted al tiro se va a sentir en deuda. Si hiciéramos aquel célebre ejercicio que dice, cierren todos los ojos y levanten la mano los que oran 5 horas al día, quizás nadie lo hará. Después vamos bajando, que levanten la mano los que oran 2 horas, quizá uno. Levanten la mano los que oran 1 hora, ahí otros pocos más. Levanten la hora los que oran y vamos a llegar a los 5 o 1 minuto y ahí la gran mayoría de la gente levantará su mano. La oración es un área donde muchos encuentran su más profundo gozo, pero para otros, y también me quiero incluir en esto, es muchas veces donde está nuestra más grande lucha. Sabemos que es importante orar, pero no oramos, ¿ya? Entonces, bueno, el propósito de estos estudios bíblicos no solamente tiene que ver con engrosar nuestro entendimiento, conocimiento de este tema. Por eso les decía que quizás hay una incongruencia en nosotros mismos, de que cuando somos convidados a orar, no seamos tantos que cuando se nos invita a estudiar sobre la oración. Eso debería corregirse en nuestra vida. Y como les decía, no solo es engrosar el conocimiento, sino que el poder obtener un fruto en nuestra propia vida, que es que nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración cambie. Amén. Espero que usted haya venido con ese desafío. Un segundo punto, pongamos una base bíblica para ver algunos detalles de la oración y también analizarlo. En esta primera porción, que de hecho solo la leí hasta el verso 10, pero le dejo el desafío que usted lo lea hasta el verso 15, nos encontramos al Señor Jesucristo enseñando referente a la oración. Vamos ahora a Lucas capítulo 11, y ahora vamos a ver a los discípulos pidiendo al Señor que pueda enseñarles a orar. Lucas capítulo 11, verso 1 en adelante. Lucas capítulo 11, verso 1. Dice, y sucedió que al estar orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Se fija? El Señor está pidiendo, o sea, un discípulo está pidiendo que el Señor les enseñe a orar. Les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan diario y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos metas en prueba. Otra cosa importante aquí, que me parece formidable dentro del carácter de Dios, que cuando el Señor enseña a orar, podamos primero pedir el pan y luego pedir que Él perdone nuestros pecados. Pareciera que el sistema religioso, muchas veces nosotros incluso le hemos dicho a la gente, mira, primero pide perdón para que Dios te pueda escuchar. ¿Lo ha hecho usted así o no? Pero mire cómo el Señor se presenta. Danos el pan y después perdona nuestros pecados. Quizás nosotros religiosamente, no, mejor pido perdón, me aseguro, así el Señor me da un pan más rico, ¿ya? Pero, ¿por qué? ¿Qué carácter de Dios podemos ver en este tipo de enseñanza que el Señor está dando a la oración? ¿Qué carácter se revela inherentemente aquí? Que Él es un Padre, que Él es un Padre. Padre nuestro. De hecho, por eso, y esto también fue muy revelador para los judíos, porque los judíos no acostumbraban a llamar a Dios Padre. Y vino alguien, el Hijo de Dios,
a revelar algo extraordinario. Padre nuestro. Y primero pidió el pan y luego pidió perdón por los pecados. De esa manera nos enseñó a orar. Entonces esto es algo, hermano, que debemos nosotros también, tiene que romper nuestra mente. Y cuando usted es padre, usted entiende muy bien que esto es así. Mis hijos no necesitan pedirme perdón si se portaron mal para que yo le dé almuerzo. No le digo, no, cuando tú me pidas perdón y purgues tus pecados, a ver, camina un poco arrodillado y ahí te voy a dar el almuerzo. No. Yo como padre y como lo amo, yo sé que le voy a dar el pan sin ningún problema. ¿Ya? Entonces ahí notamos también algo del carácter de Dios. Recuerde que este estudio es un viaje al corazón de Dios. Un viaje íntimo y un viaje a un padre amoroso. ¿Ya? Sigamos leyendo. También les dijo, ¿quién de vosotros tiene un amigo? Y yendo a él a medianoche le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha llegado a mí de viaje y no tengo qué poner delante de él. Y aquel respondiendo desde adentro diga, no me molestes, la puerta ya ha sido cerrada y mis niños están conmigo en la cama y no puedo levantarme a darte. Os digo que aunque no se levante para darle por ser su amigo, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Yo os digo, y aquí está diciendo el Señor, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre la puerta. Y aquel de vosotros, como padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en lugar de un pescado una piedra. Se fija, nuevamente el Señor está usando la figura del padre para expresar este asunto de la necesidad. O sea, de la intimidad de la oración. Porque Él dice, ustedes que son padres, si tu hijo te pide un pescado, tú no le vas a dar una serpiente, sino que tú le vas a dar el alimento. Se haya portado bien o se haya portado mal. ¿Se fija? Entonces eso es algo que tenemos que entender. Vamos a otro texto que está en Romanos capítulo 8, verso 26. Y aquí podemos hacer algo que está sucediendo aquí en estos textos, algo que está revelado. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. ¿Lo encontraron? Romanos 8, 26. ¿Lo tienen? Romanos 8, 26. Dice, asimismo también el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, ayuda nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Tenga presente entonces Lucas capítulo 11 y Romanos 8, 26. Ahora le pregunto, ¿qué necesidad colectiva se expresa en estas dos citas bíblicas? Hay una necesidad que tienen los discípulos del Señor Jesús y que también es expresada en Romanos, que hay algo de lo que necesitamos. ¿Qué cree usted que es? ¿Cuál sería la necesidad colectiva en Lucas capítulo 11? La necesidad de saber que nos enseñan a... Sí, la necesidad de que se nos enseñe a orar. Esa es la necesidad colectiva en Lucas capítulo 11. Y Romanos 8, 26, ¿qué nos evidencia? La respuesta que da el Señor, ¿no? Que No. los santos nos ayudarán. ¿Ya? Pero que hay una necesidad ahí que de alguna manera está conectado con Lucas 11. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Qué es lo que no se está haciendo bien? ¿O qué es lo que falta? Y le ayuda sobre el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está ayudando ahí. ¿Pero en qué? ¿En qué? Conecta al pueblo con la oración. En que no sabemos orar. Eso es. No sabemos orar. Si se fijan, Lucas 11 dice, enséñanos a orar, dicen los discípulos, y en Romanos 8, 26, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que como no sabemos orar, ahí está nuevamente la necesidad, el Espíritu Santo gime o intercede por nosotros con gemidos indecibles. La necesidad entonces colectiva de estas dos citas de la Escritura, hermanos, nos muestra es que necesitamos ayuda en la oración. Eso es lo primero que yo quiero establecer en esta tarde. Necesitamos ayuda en la oración. Quizás es algo tan básico, pero a la vez también tan profundo, hermano. Quizás nunca lo habíamos pensado así. Porque mira, hay muchas cosas en las que en la vida cristiana nosotros pedimos ayuda. Pedimos ayuda para predicar, pedimos ayuda para aprender la Biblia,
Pero muchas pocas personas, o solamente la gente muy nueva dice, ¿me puedes enseñar a orar? Sonaría como hasta un poco de vergüenza ya teniendo años en el Señor y decirle, oye, enséñame a orar. Oye, pero hermano, si llevas 3 años en la iglesia, ¿cómo no sabes orar? Pero a la luz de lo que estamos viendo, probablemente todos los que estamos aquí hoy día necesitemos que el Padre nos enseñe a orar. ¿Usted necesitará ayuda en la oración? Yo creo que sí, yo también me quiero incluir. Entonces, eso es lo que debemos pensar. Esto que se está estableciendo de necesitar ayuda en la oración, ¿tendrá que ver también con nuestra realidad? Probablemente sí. El pastor Charles Price afirma que la oración es un viaje al corazón de Dios. No cualquier corazón, no de un Dios lejano, no de un Dios enojado, sino que un Dios Padre que es justo y bondadoso con nosotros. ¿Y por qué es un viaje al corazón de Dios? Porque la oración tiene que ver con la intimidad. Yo tendré intimidad con Dios. ¿Cuál es el destino entonces de este viaje? Es tener gran intimidad con Dios. Lo que deberíamos hacer, hermano, después de estas semanas, es que esta incongruencia que podemos ver en nuestra vida cambie. Y que vengamos a tener intimidad con Dios, ya sea al aprender su palabra o venir a orar. Pareciera ser que la gente piensa que recibe algo más en el estudio que en la oración. Y yo sé que lo van a decir al tiro, si es que yo recibo conocimiento cuando estudio la Biblia. Pero cuando oramos, ¿qué ¿recibimos algo o nos vamos con las manos peladas? ¿Qué recibimos? También eso se nos revela o hay revelación. En la intimidad con Dios, conocemos el corazón de Dios, disfrutamos su presencia. Entonces esta gran intimidad con Dios no significa solo tiempo sobre nuestras rodillas, sino una constante comunión con Dios. También significa que yo incluyo a Dios en todo. Por eso cuando la Escritura dice orar sin cesar, ya no significa orar sin el hermano César, tampoco significa que usted va a estar todo el día de rodillas, sino significa una comunión como que usted estuviera caminando con alguien todos los días. Es alguien que usted no ignora, sino alguien con el cual usted está todo el tiempo. Cuarto, también esto debe ser orar natural como el respirar. ¿Para usted es natural respirar o usted tiene que algún día de la mañana, no se me vaya a olvidar que tengo que respirar? No, ¿cierto? Es algo natural. Lo mismo debería ser el orar, o sea, esa intimidad con Dios. Cuando usted está enamorado de alguien, a usted no se le olvida hablar con ese alguien o llamar a ese alguien. ¿Se le olvida? No. ¿Se le olvida hacerle un cariño? No, ¿cierto? Usted tampoco agenda ahí en una agenda, escribe en una agenda, hacerle cariño a mis hijos y a mi esposa hoy, a tal hora. Usted no hace eso, sino que es algo inherente, ¿cierto? Lo mismo debería ser en nosotros el orar. Mire, hablando de la intimidad, el pastor Cole que fundó Hombría al Máximo, un tremendo pastor que influyó a muchos pastores y a muchos hombres en el mundo, él está en la presencia del Señor, él decía que la oración tenía que ver con la intimidad y decía que la intimidad en la oración abarcaba 3 cosas. Primero, ¿con quién oras? Cuando tú oras con alguien, tú tienes intimidad también con esa persona, hay una cercanía. Segundo, ¿por quién tú oras? Cuando tú oras por alguien, tú también te acercas a la necesidad, al corazón de esa persona. Y por último, tú también tienes intimidad con a quién oras, o sea, a Dios. Entonces, cuando yo oro, tengo cercanía, intimidad, una relación afectiva con quien yo oro, por quien yo oro y a quien yo oro. ¿Se entiende la diferencia? Y él decía incluso en su libro Hombría al Máximo que esta es la razón por la cual él aconsejaba que los pololos no oraran juntos. Aunque pareciera muy contradictorio, él decía los pololos no oren juntos porque no necesitan todavía tener esa intimidad que está reservada para el matrimonio. Decía muchos, y parece algo contradictorio, ¿no? De hecho a mí muchos pololos me dicen, pastor, le venimos a contar la gran sorpresa, vamos a comenzar a orar juntos. Y yo le digo, no hagan tal. Me miran así como una cara extraña, aquí está hablando este pastor, me cambio de iglesia. No, porque quizás eso que comienza como algo muy inocente, va generando una cercanía, una empatía tal, que no es la que debería darse en esa etapa de su vida, sino que eso está guardado para el matrimonio.
Increíblemente después, en el matrimonio, es muy difícil que los esposos oren juntos. ¿Se da cuenta usted de eso, no? Cuando eran novios no se podían separar. Cuando están casados no hay cómo juntarlos. ¿Ya? Cuando eran novios hasta ofrendaban juntos, así de la mano, pegaditos. Adoraban a Dios juntos. Después casados, uno por allá y otro por acá. ¿Se fija? Eso habla, hermano, de algo que no está bien en nuestra vida. Ya hay que tener un balance en esto. Volvamos al estudio. Reflexionemos en esto. Primero, el Espíritu Santo no fluye a través de métodos. Con esto no quiero decir que los métodos se tengan que sacar, ¿ya? Yo creo que Dios nos permite tener estrategias, tener un plan, un orden, una administración, contextualizar situaciones, y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Moisés tuvo que tener un método, tuvo que tener una estrategia, tuvo que tener un plan, lo tuvo Nehemías, hasta el propio Señor Jesucristo lo tuvo. Pero lo que debemos entender es que el Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino que Él no unge máquinas, Él no da autoridad y poder a programas, sino que el Espíritu Santo fluye a través de personas. Podríamos tener el mejor método evangelístico del mundo, pero si nuestro corazón no es el mejor, ¿usted cree que Dios va a bendecirnos? No. Cuando la iglesia en el mundo entero vio quizás todas las garantías que tenían los modelos celulares, los grupos pequeños y todo eso, mucha gente pensó que la unción o la bendición de Dios estaba en el modelo. Pero no estaba ahí, sino que Dios deseaba bendecir el corazón de las personas, y obviamente que si esas personas trabajaban en orden, eran metódicas, cumplían los planes que se habían trazado, obviamente que Dios bendecía eso. Dios unge gente y Él da autoridad y poder a las personas, no a los programas, no a las máquinas, ni a los métodos, ¿ya? Eso debemos entenderlo. Y esto es muy importante entenderlo porque sin la oración, por muy buenas máquinas, programas o métodos que tengamos, nada va a suceder. La bendición de Dios no va a venir. La materia prima para que todo lo que Dios quiere lograr en este mundo está en nosotros, hermanos. Es oración y una vida llena del Espíritu Santo. Está en relacionarnos íntimamente con el Señor. Y así lo hemos visto, hermano. Increíblemente a veces cuando caemos en esta contradicción de que tenemos más conocimiento, más experiencia en la vida cristiana, pero nuestra vida de oración va decayendo, increíblemente con mayores recursos, mayores conocimientos, mayor preparación, una mayor excelencia en nuestro trabajo, vemos menos frutos que los que teníamos cuando quizás no sabíamos nada, éramos muy artesanos, muy folclóricos, pero orábamos y Dios respaldaba lo que hacíamos. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que volver a la oración. Entonces, ¿qué es la oración? Piense exactamente en qué es la oración para usted. Pero no vaya y busque una definición del diccionario bíblico, ni de Wikipedia, sino que piense usted, ¿qué es la oración para usted? ¿Qué es la oración? La relación personal con su padre, dice alguien por ahí. Le voy a dar algunas respuestas que no son las correctas. Primero, ¿será un ritual que hacemos a ciertas horas del día o en ciertas ocasiones? No, ¿cierto? Y eso nos distingue. Yo cuando fui, hermano, a Corea del Sur el año 2012, me llevaron a ver el templo de las 10.000 o millón de ánimas. Y la gente lleva así como figuritas de sus muertos, o en alusión a sus muertos, y las tienen en un templo así, pero enorme. Y ahí hay unos monjes que están ahí orando todo el día, y cada ciertas horas hacen ciertas cosas, prenden un incienso, un humo. Esto es un ritual. ¿Es ese el tipo de oración que nosotros tenemos? No. ¿Es una obligación o un requerimiento? Tampoco. ¿Es una lista de compras? Señor, dame esto otro. ¿Será eso, no? Tampoco. ¿Es una manera segura de obtener lo que queremos? ¿Qué es la oración? O como alguien dijo por ahí, debería ser una conversación íntima que es nuestro Padre. ¿Sí? ¿Debemos mejorar en la oración o no? ¿Qué piensa usted? Sí. Cada uno de nosotros, ¿cierto? Y espero que eso sea lo que nos mueva en este día. ¿En qué radica el valor de la oración? ¿A quién beneficia?
En primer lugar, la oración tiene un tremendo valor cuando oramos por otros. Muchas veces, hermanos, podemos afectar la vida incluso de una nación cuando oramos por alguien. Me gusta ver la vida de Nehemías, hermano. Los estudiosos bíblicos dicen que Nehemías oró por algunos meses, desde que recibe, ¿cierto?, la noticia de lo que está sucediendo en Jerusalén, hasta que él se va a presentar al rey. No fue que él recibió la noticia y a la media hora estaba hablando con el rey. No era tan fácil plantearle algo al rey. Y de alguna manera yo creo que el Espíritu de Dios guió a Nehemías, porque había un asunto tremendo, hermano, ahí. Si nosotros miramos esa situación puntual de tener que hablar con un rey, pero todo eso iba a desencadenar todo un asunto tremendo que tenía que ver con un plan de Dios para restaurar el pueblo de Dios. Entonces él comenzó a orar por otros, pero también la oración tiene un valor tremendo y extraordinario sobre nosotros mismos, porque nosotros somos afectados por nuestras oraciones. Y yo siempre he dicho que muchas veces nosotros somos la respuesta a nuestra propia oración. Nehemías era la respuesta a su propia oración, porque él no oró, Señor, manda a otro a que restaure las murallas, sino que él oró para que él mismo fuera la respuesta a esa oración. Cuando el Señor te muestra una necesidad, ¿por qué te la muestra? Señor, que alguien vaya, por favor, me dio tanta pena, pastor, lloré tanto para que Dios mandara a otro. Y quizás el Señor te lo mostró a ti para que tú fueras un Nehemías, ¿ya? Bien, sigamos avanzando entonces. Hablemos 3 puntos en relación a esta comunión, a esta intimidad que tenemos para con Dios en base a la oración. Primero, la oración nos lleva a una relación. A una relación. Usted sabe que la palabra religión etimológicamente no es una mala palabra, todo lo contrario. Pero, ¿cómo se usa en nuestro contexto hoy día? Quizás la palabra religión es una palabra que está un poco estigmatizada. De hecho, hay cristianos que dicen, yo no tengo una religión. En estricto rigor sí la tienen. Porque etimológicamente religión tiene que ver con relación. Y yo dice, yo tengo una relación. Y es cierto, está bien, ¿ya? Pero a veces podríamos decir que tenemos una relación cuando realmente tenemos una religión, ¿ya? Las relaciones verdaderas no existen si no hay una verdadera comunión. Mire, si usted intenta hacer este ejercicio, si usted está casado o está de novio, lo que sea, o sea, tiene una relación con alguien, intente no hablarle durante un mes a esa persona. Y vea si la relación se mantiene igual. No lo hagan, por favor, no quiere que después llegue. No te hablo en un mes, mujer. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un ejercicio que me pidió el pastor, no. Pero deje de hablarle a alguien con el que usted tiene relación y se pierde, o sea, se pierde esa comunión. ¿Cuánto tiempo hemos pasado sin hablarle a Dios? Y decimos que tenemos una relación. Y a veces le ponemos color y dicen, no, yo no tengo una religión, yo tengo una relación. Ponemos más papistas que el Papa. Pero si no hemos orado, entonces no hay una comunión, no hay una relación. La oración tampoco es unilateral, o sea, no significa que yo me planto y hablo, y cuando Dios quiere hablar, ya quédate callado, me voy al trabajo. No, sino que tiene que ver también con esperar la respuesta de Dios. Porque Dios habla. ¿Usted cree que Dios habla? De hecho, también hay gente que ha hablado del devocional. Y el devocional es como una oración extendida, en el sentido de que yo oro, pero luego que oré y presenté mi vida a Dios, yo tomaré la Biblia, tomaré la palabra de Dios, para que también Dios me hable a mi vida. Pero a veces ni siquiera oramos, menos vamos a tomar la Biblia en la mañana, para tener ese tiempo con Dios. Si tú dices que nunca te ha hablado Dios, probablemente es porque usted no esté orando. Porque Dios habla, Dios no está jugando las escondidas con nosotros, Dios no es mudo, yo creo que Dios habla. ¿Sí? ¿Lo cree? Entonces ese es el primer punto. La oración nos lleva a una relación. Segundo punto, la oración nos trae responsabilidad. La oración nos trae responsabilidad. Orar es hablar y escuchar a Dios. No necesariamente que Dios hable de forma audible. Yo creo que muchos de nosotros no estamos preparados para que Dios nos hable de forma audible. Yo hace muchos años que tuve una pequeña crisis de fe, tenía como un año
vuelto al Señor, y yo le pedí a Dios que Dios me hablara. Yo quería que Dios me hablara así de verdad. Y me recuerdo un día que yo estaba de rodillas en la pensión donde yo vivía, orando sobre una litera, y de repente se mueve la litera así. Y hermano, a mí se me salió el alma del cuerpo. Pensé que llegó un ángel, no sé qué cosa, hermano. Y ahí, saqué como un poco en risa, yo dije, se me aparece Dios acá, un ángel, me muero, hermano. Así que ahí dejé de pedir eso. Le dije, pedimos cosas tan sobrenaturales, que aparezca el ángel no sé cuánto, que... No, hermano, sí, la vida cristiana es sobrenatural, pero no nos deja fuera de lo natural. Yo creo que hay que vivir en estas dos dimensiones con equilibrio. ¿Ya? No ser místicos, andar buscando ángeles y viendo demonios por todo lugar, pero tampoco ser absolutamente materialista y olvidarnos de que hay una realidad espiritual. Dios habla. Claro que Dios puede hablarte en voz audible, claro. Pero Dios tendrá las razones por las cuales a la gran mayoría de nosotros no nos habla. Y yo creo, también he dicho que a veces si sucediera, muchos de nosotros perderíamos el equilibrio. Si Dios te hablara de forma audible, después serías persona equilibrada. ¿Vendrías el domingo a escuchar la prédica? No, ¿para qué voy a escuchar al pastor si yo hablo con Dios de forma personal? Pues, ¿ah? ¿Se da cuenta, no? Por eso yo creo que el Señor sabe por qué nos da las cosas en su equilibrio. ¿Ya? Así que no ande pidiendo cosas extrañas por ahí. Nos trae responsabilidad. Orar es hablar y escuchar a Dios. Y Dios tiene importantes y determinantes cosas en nuestra vida que nos quiere decir. Porque a veces, hermano, pensamos que la oración no nos va a afectar. Es lo que yo le digo de Nehemías. Nehemías no oró diciendo, Señor, manda otro, sino que él entendió que había una responsabilidad en su oración. Él era la propia respuesta a su oración. Nosotros a veces, hermano, oramos, sobre todo en el plano familiar, por cosas sin saber que nosotros mismos somos la respuesta a la oración. Yo siempre he dicho como un poco en broma que esa persona que dijo, Señor, elimina la fuente de los problemas de mi esposa. Y desapareció el hermano. ¿Ya? Dios contestó su oración. ¿No? ¿Ya? Otro dijo, Señor, saca todo lo malo de mí. Y desapareció también, no quedó nada, ni el pelo. ¿Se fija? Entonces, a veces pedimos cosas, hermano, que Dios cambie personas, que Dios cambie la iglesia, que Dios haga aquí, que Dios haga allá, pero no entendemos, no hay un sentido de responsabilidad en nuestra vida de entender que lo que estamos orando muchas veces también tiene que ver con nosotros y que Dios va a afectar nuestra vida a través de la oración. Cuando usted está pidiendo para que Dios cambie a su esposo, usted también implícitamente está pidiendo para que Dios le cambie a usted. O al revés. ¿O no? Señor, cambia la iglesia. ¿Y usted no es de la iglesia acaso? ¿Y sabe por dónde Dios va a empezar? Dios empieza muchas veces por el autor de la oración. ¿Cómo es la oración de Nehemías? ¿Y quién fue el primero que fue? Nehemías, el primero que va. ¿Se fija? Entonces, eso tenemos que entenderlo. Cuando Dios muchas veces, hermano, nos hace una pregunta, porque estamos hablando de que Dios nos habla también en la oración, ¿qué es lo que Dios está buscando? Le doy un ejemplo. Génesis capítulo 3. Cuando Adán desobedece a Dios y come del fruto prohibido, y Dios se presenta y le dice, ¿dónde estás? ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Sería que Dios no sabía dónde estaba? ¿Es una pregunta geográfica? O sea, ¿Dios quería saber la coordenada exacta dónde estaba Adán? No, Dios sabía. ¿Era una pregunta porque Dios se sentía solo y quería saber dónde estaba Adán? No. Dios ya sabía la respuesta. La pregunta es, ¿por qué si Dios ya sabe la respuesta nos pregunta cosas? ¿Qué piensa usted? Cuando Dios hace una pregunta es para que nosotros encontremos la respuesta, hermano. Esto es una especulación, pero yo siempre he especulado que cuando Dios le pregunta a Adán dónde está, le está preguntando en el fondo, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Dónde estás? No era una pregunta geográfica, sino que era, ¿en qué estás? O sea, ¿qué pasó? Y probablemente, y aquí está mi especulación, yo creo que había una posibilidad de redención si Adán hubiera dado la respuesta correcta, si hubiera caído delante del Padre pidiendo perdón. Es una especulación. Ya no estoy diciendo que necesariamente sea así. Pero
Cuando Dios nos pregunta algo, no es porque Él no sepa, sino porque Él desea que nosotros mismos encontremos la respuesta. Recuerde que alguien un día dijo que Dios está más interesado en cambiar nuestro corazón que nuestras circunstancias. Y la oración tiene ese poder. Porque cuando Dios cambia nuestro corazón, muchas veces eso es la puerta de entrada para que Dios cambie las circunstancias. O a veces cuando Dios ya cambió nuestro corazón, ya no necesitamos que cambien las circunstancias. ¿Se fija? Pero orar así a veces como que da un poco de temor, ¿no? Pues, ¿y si Dios me cambia a mí? Capaz que yo sea el problema y estoy... Tercer punto. Entonces hemos dicho que el primer punto, la oración nos lleva a una relación. Si yo descuido la oración, estoy descuidando la relación y perdiendo la comunión con la persona que tengo esa relación. Segundo, la oración trae responsabilidad en el sentido de que no solamente nosotros hablamos, Dios nos hablará y muchas veces nos preguntará, porque Dios desea incluirnos dentro de esa respuesta. Y yo creo que sobre todo en el plano de cuando nosotros oramos por la iglesia o por nuestra familia, probablemente Dios empezará por nosotros. Tercero, la oración nos trae resultados. Cuando oramos, cosas suceden. ¿Te creo, no? ¿Qué cosas suceden? Cuando nuestra atención está puesta en lo terrenal, o sea, en lo eternal, perdón, cuando estamos mirando lo eternal por medio de la oración, lo eterno, las cosas temporales se ponen en su lugar. Amén. Usted ve que sus circunstancias temporales dice, no, es que no puedo afligir. ¿Le ha pasado a usted o no que usted ha tenido un descanso cuando ha orado? ¿Sí? Yo el año pasado, hermano, en algunos meses, oré en el fondo como para sacarme el peso de la construcción de este edificio, que era algo temporal. Este templo no lo vamos a llevar al cielo, hermano, este templo es algo absolutamente material. Va a quedar, ¿cierto? Pero era mi tarea en ese momento. Había muchas cosas, situaciones de la iglesia, situaciones de dinero, situaciones de ingeniería que había que decidir, determinaciones de un montón de cosas. Y yo necesitaba paz. Absolutamente deteriorado por estrés y todo eso. Entonces, cuando logramos, hermano, depositar por medio de la oración nuestra mirada en Dios y decir, Señor, yo voy a descansar en el Señor, pero tú lo harás, entonces las cosas temporales se ponen en su lugar. Cuando hay un cristiano afligido, deprimido, descontrolado, probablemente es un cristiano que está mirando solo lo temporal, está mirando su situación, no está mirando más allá. Cuando nuestra atención está puesta en el trono y de quién está en ese trono en el cielo, los eventos en la tierra son resueltos. Y no estoy diciendo que inmediatamente, porque a veces las circunstancias no cambian, como yo le he dicho. Hay circunstancias que no cambian. El testimonio de Nick, ¿cierto? Dice que él oraba para que Dios le diera brazos y piernas, y Dios no se los dio. No cambiaron las circunstancias, lo que cambió fue su corazón. Entonces muchas veces el problema económico no se resuelve, el problema familiar no se resuelve, por lo menos no se resuelve, pero lo que sí a veces se resuelve es la paz que necesitamos tener en nuestro corazón para que eso no siga así. Cuando nuestra atención está puesta en el vencedor, que es nuestro Dios, entonces experimentamos la victoria. ¿Se da cuenta? ¿Dice amén usted por eso? Mire, Dios sabe todo. ¿Habrá algo que Dios no sepa? Dios sabe todo. Así que cuando Él nos hace una pregunta, no es porque Él esté buscando una respuesta de algo que no sepa. Él ya sabe la respuesta. Cuando Dios hace una pregunta es para que nosotros encontremos la respuesta. Entonces necesitamos tener comunión con Dios. Necesitamos orar. Necesitamos volver a poner la oración en su lugar. Algunos pensamientos finales, hermanos, para luego tener un pequeño tiempo de comentario ahí en los grupos y luego terminar orando. Es imposible tratar de mantener y desarrollar una relación con Dios sin una comunión regular y constante con Él. Escúcheme bien, si usted dice que tiene una relación con Dios, pero usted no ora, entonces lo que usted tiene es una religión. Es un sistema que usted viene a la iglesia cada cierto tiempo, hace tal y cual cosa, habla de una manera, se viste de una manera, pero la relación es que yo me comunico con esa persona todos los días. Y no la ignoro, sino que le pregunto. No la ignoro olvidándome que no está al lado mío, sino que entiendo que está ahí conmigo. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado,
y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Usted sabe que el templo estaba separado en dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, y había una cortina ahí había un velo de separación. No cualquiera entraba al lugar santísimo. ¿Qué significa para nosotros hoy día que ese velo del templo se haya rasgado con la muerte de Cristo? Que todos tenemos acceso a Él. Que todos tenemos acceso a nuestro Dios. Pero nosotros aprovechamos eso, disfrutamos de esta comunión. Este plan de comunión, de intimidad que Dios espera tener con sus hijos es el más grande privilegio, hermano, que se nos ha dado. Tristemente, muchos de nosotros muchas veces lo hemos ignorado. Incluso a veces culpamos a Dios porque nos sentimos lejos de Él. Yo lo he escuchado varias veces, sobre todo los jóvenes. Pastor, a mí Dios no me pesca. ¿Lo he escuchado, no? No, es que Dios a mí ya no me pesca, pastor. Y no sé, y definitivamente yo creo que no había pensado en esto, que la respuesta es que hermano no ora. O sea, ¿cómo? No es que Dios no te pesque, o sea, tú eres el que no pescas a Dios. Tú dices que tienes una comunión con Él, pero no has orado. No lo adoras, no te congregas. Entonces, ¿qué comunión puedes tener con Dios? Dios está tan cercano como en una oración sincera. No necesitamos esa oración con palabras rebuscadas. Él estará tan involucrado en su vida como el tiempo que usted le pueda dedicar a buscarlo. Mire, el tiempo que usted haya tenido de oración, lo desafío que usted lo multiplique por 10. Y le aseguro que no le estoy pidiendo, porque dice, oh pastor, era 1 minuto, ahora son 10 minutos. ¿Ya? No le estoy pidiendo algo tan grande. Llámele en oración y busque a Dios, que debe ser lo prioritario en nuestra vida, hermanos. Yo espero que en estos días de estudios bíblicos, hermanos, podamos viajar al corazón de Dios, tener esa intimidad con Dios. Yo cuando fui un estudiante, hermano, y vivía solo en una pensión universitaria, tuve muchas veces tiempos de Dios, de mucha oración en la playa. Yo siempre le he contado también una historia súper loca, que estaba orando en voz alta en la playa, había gente acampando ahí, escucharon todos mis pecados, ¿ya? Y me gustaba eso, hermano. Es cierto que después cuando uno se casa, tiene hijos, como que cuesta un poquito, pero yo creo que se puede. Quizás usted puede tener un lugar secreto, decirle a su esposa, a su esposo, ¿sabe, mi amor? Voy a bajar un ratito al living, no sé, voy a estar en el baño, lo que sea, y voy a estar en intimidad con Dios. Necesito volver a los brazos de mi Padre, necesito conectarme nuevamente con mi Dios, ¿ya? Entonces, recuerde, el propósito de estos estudios bíblicos no es engrosar nuestro conocimiento, tener una definición intelectual de la oración. Sé mucho de la oración, ¿y cuánto ora? No oro nada, pero sé mucho, ¿ya? No es eso. Yo creo que hay una contradicción en nuestra propia vida, y así que lo desafío a que el próximo miércoles, y lo vamos a hacer abajo, ya no lo vamos a hacer aquí, ¿ya? Usted pueda venir y pueda venir más gente. Cierre sus ojos, oremos un momento.